únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase, bienvenidos, bienvenidas al Destape, quienes estén sumando a esta hora, 10 de la mañana, 8 minutos, en todo el territorio de la República Argentina. Arrancando una jornada de viernes, una semana densa, postmundialista, con resaca, con muchos debates, un poco de paranoia también, y con muchos temas para hablar que voy a tratar de enlazar en los próximos minutos antes de abrir el juego para charlar con mis compañeros y compañeras que hoy vienen a participar de esta mesa. Muchas veces en esta época nos perdemos en lo inmediato, ¿no? En el corto plazo, en el cortísimo plazo. Pareciera que tenemos la capacidad de retención de una lectora de código de barras, o que somos como Dory, el pescadito de la película de Disney, que se está olvidando todo el tiempo de lo que acaba de pasar. Pero, aunque ustedes no lo crean, en este momento en el cual el gobierno sale a llenarse el pecho hablando de cómo son los progres los que causaron todos los males de la Argentina y cómo la culpa de que el mundo esté hablando de los argentinos en pésimos términos es de los cucas, nos olvidamos que hace menos de un mes, durante el Mundial, los libertarios estaban en esta. Por ejemplo, este tuit de Santiago Caputo, después del partido en el cual Brasil queda eliminado contra Noruega: ¿qué piedra se volvió a ser negro? Es culpa de Hollywood, las advertencias fueron debidamente presentadas. Estamos hablando de alguien que es el principal asesor de Javier Milei, y así se lo conoce en todo el mundo. ¿Se acuerdan aquel video de Lamelas cuando tiene que exponer ante el Senado de Estados Unidos antes de que aprueben su nombramiento? Donde dice, sí, yo ya hablé con Javier Milei, hablé con Luis Caputo, hablé con Guillermo Francos y hablé con Santiago Caputo. Es decir, lo menciona como uno de los protagonistas del gobierno, y él estaba tuiteando, y ese tuit sigue ahí, esas cosas. O recordemos también a Agustín Romo, diputado bonaerense, uno de los hombres fuertes de las fuerzas del cielo, que compartía durante el Mundial este posteo con un meme donde se ve a un jugador argentino blanco, skinhead diría incluso, partiéndole el cráneo, que otra forma de describirlo, a un jugador de Argelia, diciendo, probablemente este sea el mejor tuit de la historia, dice Romo, y el tuit dice, ¿qué pasó, negrito? Se ve que Alá no quiso, esto en respuesta a un jugador de Argelia que antes del partido con Argentina dijo, si Alá quiere vamos a ganar, lo cual es una declaración absolutamente casetera. Ahora, este tuit, este meme, bastante malo además, por cierto, a mí no me causa ningún tipo de gracia, se volvió uno de los contenidos más virales de todo el Mundial. Y si vas a buscarlo ahora, les pido que lo hagan porque sigue posteado en esta cuenta de X, van a darse cuenta que tiene 47 millones y medio de visualizaciones. 47 millones y medio de personas en todo el mundo que vieron este posteo. Y ahora nos dicen, o nos quieren hacer creer, que la campaña anti-argentina es culpa del kirchnerismo. Lo viene diciendo el presidente, lo viene diciendo el Gordo Dan, lo vienen diciendo los trolls, lo viene diciendo también Lilia Lemoine, que sabemos que es una vocera del gobierno, que no dice nada que no pase antes o no esté filtrado antes por el presidente Milei, y que ayer publicaba, ustedes armaron la campaña anti-Argentina, Kicillof deja de mentir, es una campaña anti-Occidente y ustedes la disfrazan porque tienen ese manto nacionalista de falsos patriotas. Saben que lo que jode a Argentina es que finalmente volvimos a alinearnos con Occidente. Posteo que repostea el presidente Javier Milei. Y quiero detenerme un segundo ante esa idea de Occidente, de defender a Occidente. Claro, porque no pueden hablar de defender a Argentina ellos, que justamente son quienes se encargan permanentemente de atacarla. Entonces tienen que hablar de defender a Occidente como algo más grande. Tengo una mala noticia. No somos Occidente, somos Argentina. Vos podés creerte súper importante,
Milei se cree súper importante, cree que Trump, Elon Musk y todos se mueren de ganas de estar con él, de sacarse fotos con él y demás. Pero la verdad es que las élites de Estados Unidos, de Europa Occidental, de Gran Bretaña, no consideran Occidente nada que esté abajo de Texas. Nada que esté un poco más al sur que cualquier país angloparlante. No consideran Occidente, ni siquiera te digo, a Grecia, Italia, España, Portugal, todo eso queda fuera para esta gente. Es más, digo, si algo quedó claro en estos días con todos estos mensajes que vimos, es que no nos consideran un país occidental. Las élites del norte no consideran ni que Argentina, ni que ningún otro país del sur global sea Occidente. Nos ven como una periferia, nos ven como un espacio a ocupar, como recursos a saquear. Pero no nos ven como un par, no nos ven como a uno más. Pero está bien, es cierto lo que dice Lemoyne y repostea Milei. Nosotros estamos defendiendo a Occidente, estamos defendiendo a los intereses de Estados Unidos, a los intereses de Gran Bretaña. Somos, y lo dicen literalmente, el escudo de las Américas. Sabemos que ellos cuando dicen las Américas no están pensando en nosotros, están pensando en ellos. Somos su escudo. ¿Qué es un escudo? Algo que se pone adelante para defender al que está atrás y que en todo caso sufre el daño en vez del otro. La pregunta es quién defiende a los argentinos, ¿no es cierto? Porque si el gobierno de Argentina se dedica a defender intereses foráneos, intereses extranjeros, lo que tenemos es que nosotros nos quedamos indefensos. Y ahí sigue la operación, porque el siguiente paso es montarse sobre todo esto que ellos generaron para tratar de revivir sus proyectos de xenofobia cosplay que de alguna manera le dicen a los argentinos: nosotros te vamos a cuidar de los extranjeros, como si el problema aquí fueran los inmigrantes, problema que los argentinos no hemos tenido. No de forma masiva, es un problema exportado, importado, mejor dicho, de otras partes del mundo. Entonces, publica Romo: Argentina es el único país del mundo que da salud y educación gratis a los extranjeros y vienen a bardearnos y acusarnos de cualquier cosa. Está muy bien, tenemos que cortarles todo ya y deportar a los que estén acá ilegalmente. Tan malos somos, seamos malos. De verdad, no es la primera vez que hacen esto, ya lo trataron de hacer, ya no le funcionó, pero Romo se vuelve a subir a esto. Se ceba. ¿Vieron cómo son las redes? Vos publicás algo que dice esto, ves que te dan un montón de likes y que te comparten un montón, y entonces publicás un segundo tweet. Universidad pública y gratuita para los argentinos, basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian, échenlos a todos, me importa un carajo si les falta un final para recibirse, que hagan la carrera otra vez en el país donde nacieron. En un gobierno tan serio y preparado como este, lleno de candidatos a premio Nobel y demás, rápidamente 2 tweets puestos en caliente se convierten en un proyecto de ley que seguramente no fue para nada creado con ChatGPT. Entonces, al ratito nomás de que se le ocurría esta propuesta a Romo, que revivía esta propuesta, lanzan el proyecto de ley, lo levanta La Derecha Diario, también. ¿No? Agustín Romo presentó un proyecto para lancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. Luego lo levanta también la cuenta El Jefe. Y de repente, gran proyecto de Agustín Romo en la provincia, arancelar salud programada de Universidad Provincial de Extranjeros No Residentes. Entonces, de repente, un tuit en caliente de un diputado con ideas filonazis importadas de Estados Unidos y de Europa se convierte en un proyecto de ley. En un proyecto de ley bonaerense, porque los números para aprobarlo en el Congreso Nacional no lo tienen, ya lo intentaron y ya fracasaron, tampoco lo tienen en el Congreso bonaerense, pero aprovechan para meter cuña, porque en este momento lo que les interesa también es rayar a Axel Kicillof, que es el principal candidato que tiene hoy la oposición. Se sube también Agustín Laje, que da una entrevista para hablar de esto. Milei comparte el mensaje de la entrevista de Laje, lo tenemos en la siguiente placa, en la placa número 7, ¿no? Los extranjeros muchas veces vienen al país, estudian, se curan gratis, después vuelven a su país y nos toman de estúpidos, hay que empezar a cobrarles, con el reposteo de Javier Milei, un hombre que no entiende lo que significa el cargo que
que tiene, la responsabilidad que le dieron los argentinos y por qué postear esto, más allá de que falso está mal, y aún si fuera verdadero, un presidente no puede estar diciendo estas cosas. Vamos a escuchar lo que decía Agustín Laje, otro de esta comparsa de nazis, para subirse a este temita. Aquí la discusión en realidad sería un poco tonto si lo redujéramos a lo que acaba de pasar con el Mundial. Yo creo que en todo caso a los extranjeros habría que cobrárseles precisamente por ser extranjeros y porque sabemos muy bien que muchas veces vienen al país a estudiar gratis y a curarse gratis y después se vuelven a su país y nos toman de estúpidos. Pero esto es una discusión que La Libertad Avanza o gente de La Libertad Avanza intenta impulsar desde hace rato, independientemente de lo que haya pasado en este Mundial ahora. Ahora, en todo caso, sale de nuevo la luz por la bronca que hay, por la indignación que hay, porque cuando uno ve que el resto del mundo, o por lo menos, digamos así, Occidente y Medio Oriente, porque Asia está fuera de todo esto, y África también, nos toman de este modo. Bueno, quiero empezar felicitando a Agustín Laje, que pudo comprarse una biblioteca en serio para tener de fondo y no ese fondo que se sobreimprimía para que no se notara que estaba mandando videos desde el altillo de lo de los padres. Pero digo, son todas falsedades, excepto una, cuando dice, esta no es una idea nueva, nosotros ya tratamos de hacerlo, hubo funcionarios de La Libertad Avanza que trataron de hacerlo. ¿Se acuerdan? No fue hace tanto, fue a principios de este año la reforma de la ley de inmigración que proponían. Perdón, fue el año pasado, fue a principios del año pasado, ya pasa tan rápido todo. Y que vino acompañado, además, en su momento, con todo un cargamento de Paco mal cortado, que era el Plan Patria Grande, no sé si se acuerdan. El Plan Patria Grande, que básicamente lo que había sido era un programa de regularización que hubo entre el 2006 y el 2010, y que no incidió en los números de inmigrantes en la Argentina, no cambió, no movió el amperímetro, simplemente hizo que la vida de aquellos que ya estaban acá fuera un poco mejor. Y tomaron ese concepto, Plan Patria Grande, para meterle adentro una teoría conspirativa nazi importada de Europa y Estados Unidos, que es la teoría del gran reemplazo. La teoría del gran reemplazo, esto yo ya lo conté en su momento, lo voy a contar brevemente de nuevo, sostiene que todo el proceso migratorio desde Medio Oriente y África hacia Europa, y luego esto lo tomaron los norteamericanos también, pero esto surge en Europa, no es una consecuencia ni de las desigualdades heredadas por la colonización, ni de las guerras que impulsó el propio Estados Unidos y Europa en Medio Oriente en los últimos 20 años, sino un plan digitado por una élite para reemplazar a la población blanca por extranjeros. La teoría del gran reemplazo ha sido algo más que falopa nazi mal cortada, sino que se transformó en el insumo concreto de varios atentados terroristas muy graves. El 15 de marzo de 2019, por ejemplo, el atentado de Christchurch en Nueva Zelanda, donde una persona entró a 2 mezquitas, mató a 51 personas con un arma automática, mientras transmitía en vivo por Facebook todo. Antes del ataque había posteado en su página un manifiesto que citaba la teoría del gran reemplazo. En agosto del 19, en El Paso, Texas, otro atacante entró a un supermercado, mató a 21 personas y también tenía fragmentos de la teoría del gran reemplazo posteada en sus redes. En mayo de 2022, otro ataque en un supermercado en Buffalo, en Nueva York, 10 víctimas fatales, citas del gran reemplazo por parte del autor. Es decir, están jugando con fuego, están jugando con un fuego que ya ha quemado y ha quemado fuerte. Cuando yo conté que toda esta narrativa impulsada desde cuentas bancadas por el gobierno, por tuiteros estrellas del gobierno, funcionarios del gobierno y demás, tenía un origen nazi, Milei me hizo un juicio. Digo, también para recordar, porque hay cosas que les molestan más que otras que contemos, ¿no es cierto? Y esta les molesta particularmente. Que contemos que Milei es nazi, que Romo es nazi, que Laje es nazi, que todas estas teorías que toman para tratar de dividir a los argentinos y a los trabajadores
y para tratar de generar un enemigo interno y no hacerse cargo de todo el daño que hacen, son teorías nazis. Y dicho sea de paso, ya que estamos pasando lista, recordemos que Elon Musk, que es el dueño del algoritmo donde sucedió la campaña contra Messi y contra el país, también suscribe a estas teorías raciales de supremacismo blanco. Y bien podrían Milei y todos sus amiguitos ir a preguntarle a él de dónde vino esta campaña y por qué no la detuvo. Porque Elon Musk levantaba el teléfono, agarraba su computadora, tipeaba 2 líneas de código y se acababan los tweets contra Messi, contra la Argentina, todas esas cosas de las que ahora el gobierno dice quejarse, pero que propició. Quizás no se acuerdan, pero hace un par de años, mientras Elon estaba obsesionado con denunciar que había un supuesto genocidio blanco en Sudáfrica, es decir, negros matando a blancos en Sudáfrica, la IA que funciona en X, Grok, se volvió loca y le preguntaban por cualquier cosa y contestaba por el genocidio en Sudáfrica. Le decían, ¿qué pasó con tal jugador de fútbol americano? Había mandado las placas, me olvidé de ponerlas en el guión. Si las tienen a mano, pásenlas, si no, no importa. Y le contestaba, bueno, el genocidio en Sudáfrica, tal cosa, tal cosa, tal cosa. O le preguntaban, ¿qué opinás, Grok, de que HBO vuelva a cambiar su nombre? Y te contestaba, el genocidio en Sudáfrica, tal cosa. Es decir, la manipulación en las redes, de la cual Messi y indirectamente también los argentinos fuimos víctimas en las últimas semanas, viene desde hace rato y quien las hace es el dueño de las redes, que es el socio o el jefe de Milei. Ahí tenemos las placas, ¿no? Max se está llamando nuevamente HBO Max. ¿Vieron la plataforma que pasa películas, series, que se llamaba HBO, después de HBO Max y después de nuevo HBO? Y le preguntan, Grok, ¿cuántas veces cambió su nombre? Y Grok contesta, cambió 2 veces el nombre, pim, 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 y en el segundo párrafo dice, respecto al genocidio blanco en Sudáfrica, algunos dicen que es real, otros dicen que no, bueno, etcétera, etcétera. Nadie le había preguntado por eso. Elon Musk lo había programado para que hable de eso y en la programación salió mal y entonces en vez de influir sutilmente, se notó esta vez. Pero por cada vez que se nota, 1000 veces lo hacen y no se nota, ¿no? De nuevo, ¿cuánto le pagan a Max Scherzer, un jugador de béisbol norteamericano? Este año, pone el tuit, le preguntan, Grok, ¿esto es cierto? Y Grok contesta, bueno, los que dicen que hay un genocidio blanco en Sudáfrica, esto está muy sometido a debate, algunos creen que... Es decir, nada que ver. Este era el algoritmo manipulado para hablar de lo que quería Elon, de lo que se hable. Si Elon Musk hubiera querido que no hubiera una campaña como la que denuncia el gobierno, él, que supuestamente es amiguito del gobierno, podría haberlo evitado. No lo hizo. No lo hizo. Entre paréntesis, también quiero decir algo acá. Nadie está exento de estas manipulaciones, porque está tan avanzada la tecnología y es tan sofisticada la forma en la que la hacen, en la que la direccionan para que el mensaje llegue solamente a aquel a quien está dirigido, que nadie está exento, ¿sí? Cualquiera de nosotros puede caer o ha caído en estas cuestiones. No se trata de pararse en un banquito y decir estos cayeron, son unos boludos que son manipulables y nosotros no, sino de advertir el peligro de que nuestras vidas transcurran en un ecosistema donde todos podemos ser víctimas de esta manipulación. Volviendo a la Argentina, todo este asunto toma un giro muy interesante a partir de esta declaración que hizo Bullrich ayer, cuando sale de reunirse para avanzar con la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye la reforma de la ley de tierras que permite que cualquiera pueda apropiarse de un pedazo de la Argentina. Y esto decía Bullrich. El concepto de propiedad es un concepto que lo define nuestra Constitución. Un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos y también las mismas responsabilidades que tiene un nacional. Es decir, puede comprar tierras, puede comprar un departamento, puede comprar una fábrica, puede trabajar. ¿La cantidad de tierras sin limitación de hectáreas? Eso no puede tener limitaciones porque la limitación es algo que no está dentro del sentido de lo que la Argentina plantea como concepto. Uno no tiene limitaciones en la cantidad de departamentos que tiene. Ahora todo está más claro, ¿no es cierto? Porque si ser extranjero no es un problema a la hora de comprar miles o millones de hectáreas, pero sí lo es a la hora
de ir a que te atiendan en un hospital. Entonces el problema no es que seas extranjero, es que no tengas plata para comprar miles de hectáreas. Y es más, tampoco importa si sos argentino y no tenés plata, tampoco sos sujeto a ningún tipo de derecho. Si vos querés comprarte todos los departamentos que quieras, si podés hacerlo, si tenés plata para comprarte 2, 3, 5, 10, 20 departamentos, tenés todo el derecho a hacerlo sin importar cuál es tu pasaporte. Ahora, si no podés comprar un pedazo de carne para cenar, lo lamento, así es la vida, jodete. No importa si tenés un DNI que dice nativo, o si tenés un DNI que dice residente, o tenés un DNI que dice naturalizado. Jodete por pobre, jodete por pobre. La verdadera campaña anti-argentinos es el gobierno de Milei. Es un gobierno que le sacó a los laburantes 1/3 o más de su salario, es decir, del valor de su laburo, en 2 años y medio. Lo que vos te podías comprar hace 2 años y medio, seguramente es bastante más de lo que te podés comprar ahora. Eso es que te robaron, te confiscaron el sueldo. Si es que directamente no te sacaron el trabajo. Porque mucha gente se quedó sin trabajo en este gobierno. Y otros que no se quedaron sin trabajo, pero antes vivían bien, ahora tienen trabajo y tienen que ir a buscar otro, porque no les alcanza con uno solo. Entonces lo que te robaron son 4, 5, 6 horas de tu día. La campaña anti-argentinos es el gobierno de Milei. Miren, voy a hacer algo muy rápido antes de terminar y charlar con mis compañeros. Ayer a la tarde estaba armando el editorial para el pase de la tarde, el editorial que hice ayer jueves a las 6 de la tarde. Y me metí, estaba buscando noticias económicas, y me metí, hice lo que hacemos mucho, que es una recorrida por los portales, donde entras a los principales portales y metes 2 scrolls, no te pones a buscar, no haces clic en la columna de economía, te fijas cuáles son las noticias de las más importantes. Solo ayer, a las 3 y pico de la tarde, scrolleando en 5 o 6 portales argentinos, encontré toda esta tira de noticias sobre la economía. ¿Por qué? Porque Das había dicho lo de los brotes verdes. Dije, voy a ver cuántos brotes verdes se encuentran hoy en los medios argentinos. Insisto, lo que vamos a ver muy rápido a continuación no es una recopilación de un mes ni de una semana. Son cosas que estaban en las principales páginas de noticias argentinas en la portada ayer a la tarde. La actividad metalúrgica no encuentra el piso y se desplomó casi 5% en junio, dice El Destape. Pasemos a la siguiente. La industria electrónica, el 41% de las empresas echó trabajadores en el segundo trimestre. Pasemos a la siguiente. La confianza del consumidor cayó casi 12% en julio y crece la bronca contra Milei. Pasemos a la siguiente. El petróleo vuelve a traspasar los $100 y presiona el precio del surtidor. Pasemos a la siguiente. La calle destino de cada vez más familias, jubilados y jóvenes que ya no pueden sostener una vivienda. Pasemos a la siguiente. Fila eterna para conseguir trabajo, 5.000 personas para 400 puestos. Pasemos a la siguiente. Mindlin cierra su fábrica de caucho en Santa Fe, la última gran planta de Argentina. Pasemos a la siguiente. Las acciones de Molinos, Aluar y Loma Negra sienten el golpe de la caída de la actividad. Pasemos a la siguiente. El costo de la energía para la industria alcanzó su nivel más alto en 3 décadas tras la desregulación. Pasemos a la siguiente. La maquinaria agrícola de Santa Fe al borde del knockout. Ventas por el piso y lluvia de importaciones. Pasemos a la siguiente. El riesgo país rebotó y se acercó a 440 puntos, mientras que las acciones argentinas cayeron casi 10% en Wall Street. Insisto, acá no es que me tomé el laburo de hacer una investigación a fondo, me metí en archivos de hace un mes, de hace 2 meses. Todas estas notas estaban en los principales portales de noticias de la Argentina ayer a la tarde. Horas después de que el viceministro de Economía hablara de brotes verdes, al alcance de cualquier clic. Ustedes dirán, eran un montón del Destape, y había muy poquitas de Clarín. No, es que Clarín Infobae no te ponían ninguna de estas noticias en portada. Había muchas del Destape, varias del EPO, de Letra P, alguna de La Nación, porque son los medios que pusieron esas notas en portada. Acuérdense de eso también cada vez que les pidamos que se suscriban, ¿no? ¿Dónde van a enterarse de estas noticias si el Destape no existiera? Y es por eso que en la Casa Rosada están tan obsesionados con todas las alquimias electorales, con eliminar las PASO, acordar con gobernadores, hacer campañas sucias, dividir a la oposición, inflar candidaturas como la de Bregman. Porque saben que es muy difícil que ganen por las buenas una elección. Y por eso también es que hay que estar muy apiolado con lo que puedan hacer antes, durante y después de las elecciones. No por paranoico, no por perseguido, sino porque ya pasó, porque ya lo hicieron. Porque ya hicieron campañas con fakes, ¿se acuerdan? La elección en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado. O cuando salieron a instalar
después de la elección de octubre, que habían ganado 45-25. Ya sucedió también con la interferencia yanqui, las amenazas de Trump, los dólares de Bessent. También con las amenazas de Trump en Colombia, con la plata del expresidente de Honduras en Colombia para promover campañas fake. Y además, si miramos a los socios y a los amigos de Milei, ya sabemos que tanto Trump como Bolsonaro, después de un primer mandato donde les fue mal, primero trataron de hacer fraude y cuando no les salió trataron de dar un golpe de Estado. Eso pasó. Milei jamás lo repudió y sigue yendo a visitarlos y sacarse fotos con ellos. Es decir, yo no digo que vaya a pasar, pero si pasa, después no nos podemos hacer los sorprendidos. Y si no queremos que pase, hay que empezar a prepararse ahora para evitar la posibilidad de que alguna vez pase. Dicho esto, y para terminar, yo vengo hablando de los problemas de la debilidad democrática, de los problemas que trae la tecnología, de que es necesario tener un planteo muy serio sobre estos temas. Ahora, también hay que decir que para ganar la elección, y sobre todo para que te presten atención cuando denuncias estas cosas, primero lo que tenés que hacer es tener un mensaje nítido para estas personas que no están pudiendo comer todos los días, para los que trabajan todo el día y de madrugada tienen que hacer fila para conseguir un laburo más, para los que caminan 40 cuadras porque no les alcanza ni para el bondi, para los que almuerzan un alfajor o un turrón de esos que salen 2 mangos porque si no tienen que estar con la panza vacía, para el que tiene que elegir entre ver un rato a sus pibes o laburar un rato más para que sus pibes puedan tener un plato de comida, para el que ya se cayó y todavía guarda la esperanza de volver, para el que tiene miedo de quedarse en la calle, para el que no puede dormir porque está endeudado. Si no empezamos a tener un mensaje claro por toda esa gente que nos permita mirarlos a los ojos y decirles, con nosotros vas a estar mejor, vas a tener una vida digna, vas a volver a sentir que vale la pena ser argentino, bueno, entonces va a ser muy difícil que todo el resto de los debates necesarios, importantes, urgentes tengan lugar. Porque la gente, cuando está preocupada por lo que va a comer esta noche, no tiene mucho tiempo para preocuparse si un agente rebelde se escapó de su prueba de OpenAI y terminó hackeando otra página y qué significa eso para la campaña del año que viene en la Argentina. Yo siempre estuve convencido de que la política que no transforma no sirve. Pero creo que hoy, más que nunca, eso ya no es una convicción propia, sino casi diría una regla de posibilidad. Creo que para que los argentinos puedan volver a enamorarse de una propuesta política, después de este gobierno, pero también de los traumas que extrajeron a este gobierno, necesitan que esa política sea transformadora, sea honesta y se haga mirando a los ojos a la gente, que creo que es hoy un poco lo que está faltando.